Buenas tardes, bienvenidos a nuestro hospital, el programa institucional del Hospital Gabriel Peláez Montoya. Hoy tenemos un tema muy importante y es la hipertensión arterial. Para eso está con nosotros la doctora Paulina Franco, ella es médica rural de acá de nuestro hospital. Doctora Paulina, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Clara, ¿cómo estás? Bueno, Paulina, pasemos a hablar sobre la hipertensión arterial. ¿Qué es la hipertensión arterial y por qué es importante hacer un seguimiento de cómo tenemos esas cifras? Listo, entonces les voy a explicar un poquitico como lo que pasa en el cuerpo para que entendamos bien lo que es la presión arterial. En el cuerpo tenemos una bomba que es la que lleva sangre a todos los órganos del cuerpo, que es el corazón. El corazón se contrae y se relaja. Cuando se contrae hablamos de sístole y cuando se relaja hablamos de diástole. La presión que ejerce el corazón sobre las arterias cuando se contrae es la presión sistólica y la presión que ejerce el corazón sobre las arterias cuando se relaja es la presión diastólica. Es importante que hablemos de la presión arterial y que los pacientes hagan como un monitoreo de la presión arterial, porque el hecho de tener la presión alta predispone al daño de varios órganos del cuerpo y predispone a enfermedades como enfermedades cerebrovasculares, que son como los pacientes que tienen los derrames que llama la gente, los predispone también a daño renal, predispone a daño de todos los órganos del cuerpo. Entonces es importante mantenerla controlada para que no suframos otras enfermedades que son consecuencia de esto. Bueno, doctora, ¿cuáles son los síntomas que presenta una persona cuando tiene hipertensión arterial? Generalmente los pacientes no presentan síntomas. Los pacientes pueden pasar varios años con la presión alta sin tener manifestaciones sintomáticas de esto. Pero cuando los pacientes presentan síntomas, generalmente son síntomas inespecíficos, ¿como qué? Como dolor de cabeza, mareo, a veces puede haber sangrado en la nariz cuando la presión está muy alta, y ya cuando la presión está excesivamente alta pueden dar complicaciones más graves, que son como el dolor en el pecho, que puede dar el derrame cerebral, que nosotros lo llamamos el accidente cerebrovascular, y varias complicaciones a partir de eso. Pero generalmente los pacientes no presentan síntomas, son hallazgos que se ven cuando vienen acá los pacientes a consulta y les tomamos la presión. Entonces es importante de pronto en este punto hablar de visitar regularmente a su médico, de hacer un control anual, si de pronto no tiene pues como una enfermedad que se presente regularmente, asistir también al médico y hacer uso pues de los servicios de PIP para la toma de presión arterial también. Sí, respecto a esto tenemos en el hospital un programa que se llama El Adulto Sano. Es un programa que se hace cada quinquenio, entonces los pacientes vienen y se les toman los signos vitales completos y se les toman los paraclínicos, que son como para verificar que el colesterol esté bien, para verificar que el azúcar no esté alta. Entonces estos programas nos ayudan a prevenir y a diagnosticar a tiempo este tipo de enfermedades que, como dijimos anteriormente, son muchas veces muy silenciosas. Doctora, ¿la hipertensión arterial es genética o se presenta solo por una alimentación inadecuada o puede pasar en cualquier persona? Bueno, respecto a esto tenemos, como para la mayoría de las enfermedades, tenemos un componente genético y un componente ambiental. Es decir, nosotros de base podemos tener la predisposición genética por la familia y por antecedentes pues genéticos, por cosas genéticas, y además los factores ambientales nos ayudan a que ese gen se exprese más y que nos predisponga a la presión. Entonces ahí les quiero hablar como de algo importante, que son los factores de riesgo modificables y los factores de riesgo no modificables para la presión arterial. Entonces, los factores de riesgo no modificables, es decir, los que el paciente no puede hacer nada para evitarlos: la edad avanzada, los pacientes que tienen antecedentes en la familia, los pacientes que tienen enfermedades renales desde jóvenes, y también tenemos ahí los factores modificables. Los factores modificables son los que en verdad tenemos que intervenir en los pacientes y los que deben tener ellos claros para prevenir que lleguemos a este punto. Son la obesidad, el consumo alto de sal, el sedentarismo, es decir, los pacientes que no hacen ejercicio, que no tienen actividad física, el cigarrillo, el licor y una dieta también como alta en grasa y en harinas. También nos predispone a que todos estos factores genéticos se nos desencadenen y nos puedan pesar la hipertensión arterial. Entonces aquí está relacionado tanto la obesidad como el consumo pues de algunos alimentos ante la hipertensión arterial. Sí, eso es muy importante.
incluso son factores de riesgo que comparten muchas enfermedades como la diabetes, otras enfermedades que también pueden sufrir los pacientes que tienen los mismos factores de riesgo. Entonces, no solamente controlarlos como para tener para prevenir la hipertensión como tal, sino también como para llevar un adecuado estilo de vida y prevenir también enfermedades como la diabetes. Bueno, doctora, ¿existe alguna relación entre la diabetes y la hipertensión arterial? Está diciendo Clara, básicamente los factores de riesgo para los pacientes que tienen la diabetes y que tienen la hipertensión son muy parecidos. Entonces, trabajar en los factores de riesgo para evitar que nos den este tipo de enfermedades es muy importante. Bueno, también si de pronto existe alguna relación entre la hipertensión y la menopausia en las mujeres, hablar de pronto un poco de eso. La menopausia es un influjo hormonal en las pacientes muy grande, entonces a veces las pacientes tienden a tener, empeorar las cifras de presión arterial durante esta etapa, pero básicamente tener de base el control de los factores de riesgo para no desencadenar las otras cosas. Bueno, la hipertensión arterial se da tanto en los adultos como en los niños o en los bebés, o es solo una enfermedad que le pasa a las personas adultas o adultas mayores. Aquí es importante hablar de unos términos. Nosotros tenemos dos términos, la hipertensión primaria y la hipertensión secundaria. La hipertensión primaria es la que simplemente por varios mecanismos fisiológicos del cuerpo se eleva la presión arterial. Esa es más que todo en los adultos, en los pacientes de edad. En los pacientes más jóvenes que empiezan a sufrir de la presión incluso de niños o pacientes de 20 hasta 30 años, de pronto tenemos que empezar a buscar causas secundarias que nos estén predisponiendo a que la presión esté alta. Como les dije anteriormente, una enfermedad renal, que tenga alguna alteración en algún eje hormonal del cuerpo que nos esté predisponiendo a la presión alta. Pero generalmente esa es la única diferencia, que incluso pues los pacientes jóvenes también pueden tener una hipertensión primaria. Pero para hablar de hipertensión primaria, en los pacientes jóvenes se deben como descartar las otras causas que son un poquito más graves y que hay que tomar pues medidas adicionales. Bueno, ¿cómo prevenir la hipertensión arterial, desde el inicio de la vida, tanto pues en los niños como ya las personas adolescentes o adultos, si aún no tienen pues como cuidados en todo su cuidado personal, el autocuidado? Listo, básicamente son los factores de riesgo, lo que les estaba diciendo ahorita, la obesidad. Ahí en la obesidad pues tenemos que tengamos una dieta balanceada, que sea una dieta rica en proteína, que no abusemos de los carbohidratos que son las harinas, los cereales, la harina son los cereales, los panes, el arroz, los granos, todo eso son harinas, que tenga muchas frutas, que tenga muchos vegetales. Eso nos ayuda pues como mantener un índice de masa corporal adecuado para que no nos predisponga para eso. También bajar el consumo de sal. No fumar, no consumir licor muy regularmente, tratar de evitar el consumo de licor, realizar ejercicio, incluso lo que recomiendan es 30 minutos 3 a 5 veces a la semana, que es básicamente pues como todos los días de la semana realizar 30 minutos. No es un ejercicio de alto rendimiento, es un ejercicio pues que incluso puede ser caminatas, es un ejercicio que nosotros llamamos aeróbico, que es el que se hace pues cuando uno camina, cuando uno trota, no es un ejercicio pues de alto rendimiento. Todas estas cosas nos ayudan de alguna manera a modificar las cosas que podemos actuar en ellas y que no se nos desencadenen todos los genes. Bueno, pasemos a hablar de pronto sobre esas cifras que debemos tener en un estándar, supongo yo, pues según la edad. Hablemos un poco de eso como para que la gente sepa realmente qué cifras debe manejar, por debajo, por encima de qué, que es lo que hablabas al principio, pero de pronto en números explicarle de pronto un poquito a las personas que a veces pues vienen o se toman su presión, pero realmente no saben a qué obedece esto. Listo, en los niños es distinto, los niños eso es un tema aparte y eso es según la edad y nosotros lo hablamos en percentiles y eso es un poquitico enredado. Pero en los pacientes adultos hablamos de presión normal, las presiones que son menores de 120/80, como les hablé ahorita, presión diastólica, la presión sistólica siempre es encima de la diastólica. Pero para hablar de hipertensión se habla mayor de 140/90, entonces ahí queda como un espacio vacío, que es el espacio que llamamos nosotros como prehipertensión, que es el momento en el que el paciente puede empezar a tomar conductas en el estilo de vida para evitar llegar a esas cifras tensionales que son mayores de 140/90.
¿Cómo se diagnostica la presión alta? Entonces se viene acá, se toma pues la presión en una consulta, si a uno del personal de salud, a la enfermera, médico, le da la presión mayor de 140/90, nosotros generalmente ordenamos una toma seriada de la presión. La toma seriada de la presión se realiza acá en el hospital, se realiza en PIP abajo y debe ser por 3 días consecutivos, a la misma hora, con ciertas recomendaciones. No se puede, tiene que tener como 20 a 30 minutos de descanso antes de la toma, no puede haber fumado ni tomado cafeína, pues café, gaseosas con cafeína en el tiempo antes de la toma. Y se hace un promedio de esos 3 días y ya en la cita de revisión con el médico, y si el promedio nos da mayor de 140/90, se debe iniciar pues tratamiento. Ya dirigido pues según la cifra, se debe iniciar pues tratamientos más fuertes o algo más. Hablando sobre esos tratamientos, doctora, ¿siempre son con medicamentos o también se puede medicamentos dieta o solo dieta? Y si alguna de estas pues aplica que sea solo medicamento, ¿es ya medicado de por vida o esto puede variar? Como te dije ahorita, la prehipertensión, generalmente uno cuando tiene un paciente así le recomienda cambios en el estilo de vida, lo que hemos hablado pues como todo el tiempo. Pero cuando ya los pacientes tienen cifras mayores de 140/90, sí hay indicación de empezarle medicamento. Generalmente son medicamentos para toda la vida, pero en algunas ocasiones, cuando los pacientes son muy adherentes a los cambios en el estilo de vida, se puede ver mejoría de las cifras tensionales y a veces se puede retirar el medicamento. Doctora, ¿qué exámenes o qué procedimientos se le envían al paciente? ¿Exámenes de laboratorio? Cuéntanos un poquito sobre esto. ¿Y qué además qué hacer después de eso? Bueno, una vez ya se haga el diagnóstico de la presión arterial alta, o sea, de hipertensión, con las tomas seriadas que les dije los 3 días y la revisión en el médico, el paciente es remitido al APP, que es el promoción y prevención. Ahí se ingresa al programa que se llama control de enfermedades crónicas. Este programa es un programa que ofrece el hospital para todos los pacientes que tienen enfermedades como la hipertensión. Entonces se hace un ingreso, en el ingreso se le toman todos los paraclínicos completos, se les toman el colesterol, los triglicéridos, se les hace el examen de orina, se les hace el examen del riñón, se les toma el azúcar a ver cómo está, como para verificar que no haya comorbilidades asociadas, porque ya dijimos que tienen como varios factores de riesgo que comparten. Se cita y según cómo está el control de los pacientes, se sigue haciendo seguimiento cada 3 meses, cada 2 meses o cada mes. En pacientes que son muy controlados, generalmente el control es cada 3 meses. Los exámenes se deben repetir cada año. Y ya. Pues eso es básicamente pues como lo que hacemos acá en el hospital. Hay mucho acompañamiento de parte del personal médico, de parte del personal de enfermería. Al ingreso el paciente debe ser visto por el nutricionista, por el oftalmólogo y por el optómetra, porque como les dije, el nutricionista para controlar pues el factor de riesgo grande que es la obesidad, y porque hay ciertas dietas recomendadas para la presión alta, que ahorita les hablo un poquitico de eso. El optómetra para verificar que no haya ningún daño, porque de los órganos que se ven afectados con la presión alta son los ojitos, entonces hay que ir a donde el optómetra y donde el oftalmólogo una vez se haga el diagnóstico. Bueno, hablando de esas como afectaciones que tiene otras partes del cuerpo, hablemos un poco de eso. Como dijiste ahorita, afecta a los ojos. ¿Qué más puede suceder? Pues lo máximo es que una persona tenga como una subida de la presión arterial y sufra un infarto, o qué otras consecuencias puede tener que una persona que tenga su presión alta y no se esté verificando, no esté como en los controles, ¿qué le puede pasar? Listo. Cuando la presión se mantiene muy alta, eso va dañando y a poquito los órganos. Los ojos, que ya dijimos, el riñón también se afecta mucho. Y ya cuando hay presiones muy altas, que nosotros hablamos de eso como crisis hipertensivas, que son cuando los pacientes ya tienen las presiones mayores de 180, 110, puede predisponer a complicaciones graves en el momento, que pueden ser como un SB, que es un derrame que la gente llama, un infarto del corazón, que haya una disección de la aorta, que es que una de los vasos principales del corazón se nos rompa. No implica que siempre que tengamos la presión así de alta
tengamos esas complicaciones, pero sí debemos tener claros que hay varias complicaciones relacionadas con el no control de la presión para que los pacientes tomen conciencia de que es importante hacer un manejo adecuado y de tomar los medicamentos. Porque tal vez, doctora, que es una enfermedad silenciosa, entonces no es como un dolor que la persona pues esté todo el tiempo acordándose que o eso le pasa o le duele o le molesta. Entonces, importante pues que las personas ya hagan sus controles y asistan a todas estas jornadas también que se realizan en el hospital. Sí, no, y eso es supremamente importante. Incluso cuando nosotros acá pues como médicos generales, si vemos que es un paciente que necesita una atención más avanzada, por ejemplo el especialista, el médico internista, si nosotros consideramos que lo necesita, lo remitimos y se hace manejo pues en conjunto con el especialista. Pero sí es muy importante que los pacientes, lo más importante acá es la adherencia al medicamento y la adherencia al programa, porque eso nos permite. O sea, hay pacientes que pasan toda la vida con la presión alta y no tienen secuelas, pues no tienen ninguna repercusión en los órganos porque son pacientes muy adherentes al tratamiento y muy juiciosos con el estilo de vida, con el ejercicio, con todas esas cosas. Entonces eso es muy importante. Bueno, entonces para evitar la hipertensión es importante comer sanamente, hacer ejercicio regularmente, limitar el alcohol, cortar el consumo excesivo de sal, manejar el sobrepeso, dejar de fumar. Otra cosa importante que de pronto no se habla mucho y es el estrés o las situaciones que pueden causar pues como estrés en las personas. Sí, eso es muy importante porque todas estas cosas nos hacen cambiar nos hacen cambiar cosas en el cuerpo que nos predisponen a tener la presión alta. Incluso muchas veces los pacientes vienen al servicio de urgencias con crisis, que fue lo que les conté, que se les sube mucho la presión simplemente por un estrés familiar o por algún problema en la casa o por alguna preocupación. Entonces es importante los pacientes que están predispuestos a subidas así de la presión que traten de mantener como un estado de ánimo bien o de calmarse cuando tengan este tipo de problemas. Hablemos, doctora, de la dieta, sobre todo que decías ahorita que importante también no es solo los controles y el medicamento, sino hacer como un tratamiento integral, tanto con el nutricionista también. Sí, eso es un tratamiento multidisciplinario, como siempre pues lo hemos como estaba nombrando. El nutricionista, las pacientes, independientemente si tienen obesidad o no, como les dije al ingreso, van a donde el nutricionista y se les recomienda una dieta. La dieta debe ser básicamente rica en vegetales, rica en frutas y ricas en lácteas, pero tener cuidado porque hay muchos de los lácteos, que son la leche y todo eso, que tienen mucha grasa. Entonces tratar de evitar el consumo, tratar de tomar la leche y todo eso sin grasa. Se recomienda 2 a 3 porciones de aceite pues o de grasas al día. Las porciones son medidas, son muy chiquiticas, son cucharaditas, una cucharadita de mantequilla, una cucharadita de aceite. Pues que a veces también bajarle el consumo de azúcar, porque como dijimos ya tienen pues la relación con la diabetes. Entonces bajarle el consumo de azúcar para tener una pérdida de peso. ¿Qué más? La restricción de sal, que dijimos más o menos 3 gramos, esos son más o menos 3 sobrecitos de las que vienen de chiquiticas. Entonces en realidad es muy poquito. O sea, los pacientes no toman como conciencia de eso porque es una enfermedad que requiere, que implica varios cambios en el estilo de vida que llevan los pacientes. Doctora, de pronto también que no hemos tocado la hipertensión arterial en las mujeres embarazadas. Hablemos un poquito de eso para que también de pronto riesgos con el bebé y con la misma mamá. Listo. Generalmente nosotros hablamos en el embarazo, nos basamos como para clasificar como una paciente que tiene hipertensión de base o preeclampsia, que es la presión alta en el embarazo, más o menos de 20 a 22 semanas. Las pacientes que tienen menos de 20 a 22 semanas, generalmente nosotros hablamos de una hipertensión antes del embarazo, que los factores de riesgo son las pacientes que quedan en embarazo a edad avanzada, las pacientes que tuvieron preeclampsia o hipertensión en embarazo previo, las pacientes que tienen hipertensión de base. Y ya después de las 22 semanas hablamos de preeclampsia. La preeclampsia, además de ser la presión alta, que hablamos de las mismas cifras que con los pacientes normales, también hay una alteración en el riñón que genera que haya una pérdida de proteínas. Esto si no se controla bien la presión arterial, por todos los mecanismos que pasan, disminuye el flujo de sangre al bebé, entonces a veces hay un retraso en el crecimiento y los bebés tienden a ser chiquiticos.
incluso cuando las cifras de presión son muy altas, o cuando hay una de las complicaciones que es la eclampsia, que son las pacientes que convulsionan, secundario pues a toda esta presión alta y todas estas cosas que pasan en el cuerpo, las pacientes tienen que ser desembarazadas pues antes de tiempo. Pero generalmente si uno tiene un adecuado control con los medicamentos y las citas regulares, casi siempre aquí ya son con el especialista, porque ya esos son pacientes que tienen que tener seguimiento pues con el ginecólogo. Generalmente las pacientes les va bien. ¿Y los bebés nacen también de pronto con hipertensión arterial o no tiene no? nada que ver, eso no predispone el bebé a nada, solamente lo que te dije, aquí haya un crecimiento bajito, y cuando las presiones están muy altas sí puede haber un sufrimiento fetal que lo que te dije puede indicar pues el desembarazar a la mamá. Bueno. Bueno, doctora, ¿alguna invitación para las personas que nos están viendo a que acudan a sus controles, a que estén pendientes pues de todo lo que pasa en su cuerpo, y además que tengamos el autocuidado tanto con el ejercicio, con la alimentación y con lo que realizamos día a día para tener una buena salud? Sí, invito a todos, a los pacientes que están en la candidatos a estar en el control de adultos anual del hospital cada quinquenio, que vengan y hagan los exámenes, porque miren que eso es algo muy silencioso, y que vengan y hagan pues como un seguimiento médico oportuno. Los pacientes que ya tienen el diagnóstico de hipertensión, que vengan a los controles juiciosos y que tomen los medicamentos, porque así sea una enfermedad como muy general y que mucha gente la sufra, sí vemos que tiene como varias consecuencias. Bueno, doctora, muchas gracias por estar acá en nuestro hospital, por contarnos toda esta información importante sobre la hipertensión arterial y información además importante para la gente que nos está viendo en sus casas. Listo, que estés bien, muchas gracias. A ustedes muchas gracias, nos vemos en nuestro próximo programa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como ese Hospital Gabriel Peláez Montoya, en Twitter como Hospital GPMJ y en nuestra página web del hospital. Una buena tarde y muchas gracias.